Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en la tarde de hoy y nos alegra la tarde de hoy la presencia de nuestro querido Eduardo Ariza. Para las personas que no lo conocen, él es médico cirujano, él es miembro de la Asociación Espírita Caminos de Amor de Becerra de Meneses de Neiva, ASECABE, es coordinador del Departamento Doctrinario de la misma institución, es fiscal de la Federación Espírita del Sur Colombiano, FEDESUR, presidente de la Fundación Casa de la Esperanza en Neiva. Y también Eduardito hace parte de la Asociación Médico Espírita. Entonces, el tema que él nos va a regalar en la tarde de hoy se llama las 3 causas de enfermedades. Y después de que Eduardito termine la conferencia, si alguno tiene alguna pregunta, pues daremos paso a la tuya. Y seguidamente continuaremos con el Evangelio según el Espiritismo, a cargo de Erika Telles, del capítulo 13, los huérfanos. Entonces, vamos a comenzar la tarea en el día de hoy. Y por favor solicitamos de apagar todos los micrófonos. La oración de inicio le corresponde a mi mami, entonces la dejamos. Bueno, buenas tardes para todos. De una manera muy humilde y sencilla, dirigimos el pensamiento hacia nuestro Padre Creador, dándole gracias, Señor, por este momento que tú nos permite el poder estar en esta reunión para un aprendizaje más, para poder comprender el amor infinito de nuestro Padre Celestial, agradeciéndole, Señor, por su infinito amor, por su infinita bondad, y rogándole también por todos los seres necesitados, especialmente por los que están enfermos por esta pandemia, Señor, para que ellos puedan recibir el alivio, el consuelo y la esperanza, por todos los que han desencarnado, para que también ellos puedan llegar al mundo espiritual y allí puedan recibir el auxilio, el consuelo y la esperanza. Agradeciéndole al Maestro Jesús su amor, su bondad y su misericordia, y a todos los trabajadores del bien que siempre nos acompañan, darle las gracias por todo el amor, el sacrificio que ellos hacen también para poder cumplir todas estas tareas. En esta tarde, Señor, agradeciéndole por este mensaje esclarecedor del día de hoy a través de la conferencia y del Evangelio que vamos a recibir. Que sus bendiciones, Señor, sean para todo el planeta de la Tierra, para todos los hogares, para que siempre haya la paz, la armonía y la estabilidad. Nos encomendamos, Señor, de una manera muy especial, bajo sus miradas de amor, que su infinito y amor siempre esté en cada uno de nosotros y que siempre reine la paz y la armonía, y que así sea. Gracias. Así sea. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Eduardo Ariza y el auditorio es todo tuyo. Bueno, voy a compartirles aquí la presentación y bueno, muy buenas tardes para todos. Es para mí una gran alegría poder compartir en esta aula virtual del Centro Espírita Rutas de Luz en esta tarde. Agradezco inmensamente por esta invitación. Un saludo muy especial a mi amigo Germán, a su esposa doña María y a toda la familia Telles, que sabemos que estos lazos nos unen más allá de esta existencia. Vamos a rogar a los buenos espíritus para que esta noche nos acompañen, que sean ellos los que nos lleven a expresar aquellas palabras que necesitamos para nuestra existencia. Pedimos siempre para que el esclarecimiento de nuestras tareas sea en base con el espiritismo, aquel legado que los espíritus superiores nos dejaron a través de Allan Kardec, haciendo esa exposición clara, sencilla, pero muy profunda. Para iniciar, entonces, vamos a decir que este tema, las
tres principales causas de las enfermedades, lo sacamos de la Revista Espírita de febrero de 1867. Entonces vamos a tomar la mayor parte del esclarecimiento de este artículo que fue publicado allí por Allan Kardec. Para iniciar, vamos a leer esta frase que está en la introducción 7 del libro Los Espíritus, donde Allan Kardec nos dice que aquel hombre que crea que su razón es infalible se encuentra muy cerca del error. La verdad es la verdad, y la verdad es una conquista que se logra a través de muchas experiencias y se tiene cuando llegamos a ese estadio que nos enseñan los espíritus de primer orden, o sea, de los espíritus puros. Por lo tanto, en nuestro actual estado evolutivo aún todavía no somos poseedores de la verdad. Tenemos una razón de ella, y la razón es la comprensión que todos podemos tener acerca de esa verdad. Por lo tanto, hoy voy a traerle mi razón. Pero mi razón puede estar allí, como nos dice Allan Kardec, ser falible, o sea, podemos equivocarnos. Y nos podemos equivocar por nuestro grado de comprensión, esa adquisición de conocimientos, y por otra cosa muy importante que nos enseñan los espíritus, que es por nuestro orgullo. El orgullo hace falsear nuestra razón. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, os ruego disculpas si mi razón es inferior a la de ustedes. Para iniciar, entonces, vamos a hacernos estas tres preguntas. ¿Quién no se ha enfermado? Todos los seres humanos que tenemos una experiencia evolutiva, una experiencia en este mundo corporal, hemos padecido algún proceso de enfermedad. Se sabe que durante toda la historia hay un solo hombre, el cual, según los historiadores y algunos espíritus, nos dicen que jamás se enfermó, y fue el Maestro Jesús. Pero sabemos del grado evolutivo que tenía él, por lo tanto, no tenía imperfecciones, y no necesitaba de estas enfermedades para su progreso, como las necesitamos nosotros. Entonces, durante nuestra actual existencia, todos nos hemos enfermado, sea de una cosa o de otra. La otra pregunta es, ¿a quién le gusta estar enfermo? Cuando uno está enfermo, no le gusta, quiere buscar recuperar la salud, quiere volver a equilibrar de nuevo todos esos procesos fisiológicos para de nuevo tener una vida normal. Aunque hay algunas personas que uno conoce que les gusta estar en esa condición, porque esa condición en muchas veces les ayuda a obtener cuidados, cariños, atenciones que tal vez no recibían. Por lo tanto, entonces, se satisfacen estando enfermos, pero son muy pocos. O hay algunos otros que les gusta estar desde el punto de vista médico-legal, con las incapacidades y todo este tipo de enfermedades, por lo cual les gusta estar enfermos, tal vez obteniendo una pensión por invalidez. Pero la mayor parte de los seres humanos no nos gusta estar enfermos. Y la tercera pregunta es, ¿qué hacemos para no enfermarnos? El doctor Joseph Leonard, que fue un premio de fisiología en 1985, nos dice que la mitad de la vida de los seres humanos nos la pasamos haciendo acciones que buscan comprometer nuestro estado de salud. Entonces, ¿qué hacemos? Acciones, actividades, y muchas veces todas esas cosas nos llevan ¿a qué? A ese desequilibrio de nuestro estado orgánico. Por lo tanto, aparecen las enfermedades. Entonces dice él que estamos la mitad de nuestra vida buscando cómo enfermarnos. Y cuando ya estamos enfermos, entonces la otra mitad de nuestra existencia es buscando cómo recuperar ese estado de salud. Y para enfermarnos, entonces nos dice el Evangelio allí, cuando analizamos las causas de las aflicciones, la mayor parte de nuestras aflicciones son porque nosotros mismos las buscamos en esta existencia. O sea, no tenemos los cuidados suficientes y por lo tanto aparecen las enfermedades. Generalmente jóvenes, cuando estamos jóvenes, no nos medimos frente a los riesgos que podemos asumir y a veces aparecen allí las enfermedades. Hay algunas que traemos desde la vida espírita en ese nuevo proceso reencarnatorio,
pero la mayor parte de ellas las adquirimos aquí a través de acciones, pues, que nos llevan a una malnutrición, no a un reposo adecuado de nuestro cuerpo. Muchas acciones hacemos en el día a día que nos llevan a enfermar. Y cuando estamos enfermos, cuando ya se desequilibra ese estado de salud, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí sí buscamos todos los tratamientos, incluso vamos a los tratamientos que no tienen ninguna evidencia médica. Entonces encontramos que en cada época aparecen los remedios de moda, ¿no? El que siempre se ha escuchado en la historia, que el limón, que el ajo, que si es mejor si se parte en cruz, que podemos utilizarlo por 9, por 7 días, o sea, todas esas fórmulas cabalísticas que suceden en los seres humanos, o buscamos otras alternativas que van apareciendo así durante la época. Actualmente escuchamos para la pandemia que vivimos que la moringa es un medicamento o un tratamiento que nos puede ayudar a evitar o a reequilibrar el estado de salud. Entonces, el ser humano busca alternativas y muchas veces esas alternativas no están dentro de las evidencias. ¿Por qué? Porque quiere volver a recuperar su salud. Yo sé que esto no sucede por allá en el Centro Espírita Rutas de Luz, me dijo Germán. Yo lo hablo es más por acá, por mi zona, ¿no? Pero allá sé que eso no sucede. Allá son de otro tipo de personas. Entonces vemos que frente a esas enfermedades que ya tenemos, que ya están establecidas, hacemos lo que sea imposible para tratar de recuperar ese estado de salud. Entonces, el binomio salud y enfermedad es algo que siempre nos va a acompañar durante este mundo de expiación y de pruebas. Siempre estarán presentes. La salud por un lado y la enfermedad por el otro. Vamos a encontrarlo a lo largo de todo el proceso evolutivo del ser humano en nuestro planeta Tierra. Y una manera de encontrar muchas veces la causa de esas enfermedades es estudiándolas a ellas, porque las enfermedades son los efectos, o sea, no es la causa. Las causas, la mayor parte de ellas no están aquí con nosotros, sino que hacen parte de nuestra alma, de algo intangible que muchas veces no podemos ver. Y estudiando esos efectos, estudiando los síntomas, los signos que nosotros presentamos, podemos llegar a la causa. Cuando hacemos el ejercicio que nos enseña San Agustín del conocimiento de nosotros mismos. Aquello que tengo, ¿qué me lo causó? Esa dolencia que estoy presentando, ¿cuál es la causa para que se esté dando en ese momento? Entonces, este binomio siempre lo vamos a encontrar en el curso de la medicina. Y para ello, entonces, voy a hacerle así un esbozo muy pequeñito acerca de cómo es que se ha dado esa evolución desde el punto de vista de la enfermedad y la salud para poder luego encontrarnos frente a lo que nos dice el espiritismo. Entonces, el médico por excelencia o al que se tiene referencia es Hipócrates, que estuvo antes del Maestro Jesús. Hipócrates tenía una visión de la salud y enfermedad de una manera integral, porque llevaba a tener una visión que no solamente se tenía que tratar al cuerpo, sino también al alma, a algo que estaba allí dentro de ese cuerpo, y no solamente era tratando el cuerpo, sino que tenía que ir un poco más allá, una visión integral. Después aparece Galeno, el romano, después de la muerte, de que Jesús ya pasa a la vida espírita nuevamente, y Galeno entonces cambia la visión de la salud y la enfermedad. Él dice, Galeno, que la enfermedad está en el cuerpo, solamente allí. O sea, nos trae una visión materialista desde ese punto de vista filosófico. Y estas dos escuelas, la de Hipócrates y la de Galeno, son las que acompañan en el curso de la historia lo que nosotros conocemos como salud y enfermedad. Pasó mucho tiempo para que el ser humano, o los seres humanos que existíamos en ese entonces, hiciéramos otro avance acerca de este proceso. Y es cuando aparece aquí este holandés, Anton van Leeuwenhoek, quien a través de experiencias con unos lentes que él utilizaba para examinar la ropa, porque él era comerciante, vendía telas y otras cosas. Entonces él lo que hacía era evaluar las telas, y a través de esos lentes que él fabricó para poder observar esos tejidos, aquellos hilos que componían las telas,
empezó también a observar otro tipo de cosas, como el agua en un estanque, los árboles, las flores, y se encontró con un mundo microscópico que él no sabía qué era, porque él era comerciante y no un hombre de ciencia. Pero él, muy juicioso, observador, hace las descripciones de todo eso que encuentra a través de esos lentes y por lo tanto envía eso a la Academia de Ciencia de Inglaterra y allí es estimulado para que siga haciendo esas observaciones, a las que él les dio un nombre ficticio porque él no sabía lo que él se estaba encontrando. Posteriormente aparece Morgani, este italiano, y entonces él, retomando los principios de Galeno, empieza a formular la patología, el padre de la patología no molecular, sino de los órganos, patología orgánica, diciendo que la causa de las enfermedades estaba allí en los órganos. Entonces, un órgano se dañaba, se enfermaba, entonces este órgano pertenecía a un aparato, el aparato ya empezaba a entrar en desequilibrio, por lo tanto, ese aparato que hacía parte de un sistema lo llevaba a ¿qué? También a desequilibrarse y posteriormente terminaba en la muerte de ese ser humano. Entonces, para Morgani, la causa de la enfermedad era ¿en dónde? En los órganos. Allí era que se tenía que tratar. Y eso lo hizo porque hizo miles de necropsias, descubriendo que muchas de esas enfermedades eran causas de los órganos. Pero en esa misma época aparece alguien que nosotros conocemos dentro del espiritismo como Anton Mesmer. Mesmer, siendo un médico, también empieza a hacer experiencia y él se da cuenta que existe un fluido al que él denomina magnetismo animal. Y ese magnetismo animal estimulaba en los seres humanos un fluido nervioso y ese fluido nervioso podía llevar a la curación o a la enfermedad del cuerpo. Por lo tanto, a través de pases magnéticos se podía lograr ayudar a restablecer ese fluido y por lo tanto devolver la salud. También lo utilizaba a través de elementos metálicos o de piedras preciosas, porque él decía que cada uno de esos cuerpos ejercía ese magnetismo y ayudaba al cuerpo a restablecerse. Todos estos que estamos mirando aquí, siempre fueron buscando la causa de la enfermedad para restablecer la salud. El ser humano siempre ha luchado contra la enfermedad, ha hecho un camino muy largo en ese proceso y siempre se va encontrando con aquellos obstáculos, pero también con más investigaciones que lo ayudarán a encontrar la salud y poder vencer la enfermedad. Posteriormente aparece Hahnemann, que es el padre de la homeopatía, este alemán, quien diciendo que aquello que nos enfermaba en dosis mínimas podía también restablecernos la salud. Y entonces a través de todo unos estudios que él realiza y diciendo que aquellos medicamentos necesitaban de cierto número de golpes y a través de ese número de golpes se podía estimular allí en ese principio activo, o sea, aquella molécula que podía restablecernos la salud, ayudándonos a establecer o restablecer un campo vital del cual todos hacíamos parte. Y entonces, a través de esas experiencias que él hace, no desde un punto de vista materialista, sino de un punto de vista más integral. Entonces vemos que tanto Mesmer como Hahnemann hacen parte más de la escuela de Hipócrates que de Galeno. Posteriormente aparece Virchow, y Virchow nos dice, no, la enfermedad no está en el órgano, no está en el órgano, está en algo que constituye los órganos, y nos dice que aparece la célula. La célula es la que se desequilibra, la que se enferma, y por lo tanto lleva al órgano a enfermarse, el órgano al aparato, el aparato al sistema, y el sistema afecta a todo el organismo. Para Virchow, que es el padre de la patología celular, nos dice que está allí, y no solamente en la célula allí, sino en el punto central de la célula. Y Virchow retoma los estudios, o apoya los estudios de Gregorio Mendel, de aquel monje que a través de experiencias empíricas allá en el monasterio encuentra algunas leyes de la genética, de la herencia, aquello que heredamos de los padres hacia nosotros
y que se puede expresar a través de este cuerpo físico con enfermedades. Entonces aparece todo lo que nosotros vemos en el siglo pasado del genoma humano, y que a través del genoma humano íbamos a encontrar por fin la solución a todas las enfermedades, porque encontrando los genes sabíamos qué teníamos que hacer para vencer determinada enfermedad. Hoy en día están mapeados todos los genes, pero a pesar de lograr encontrar eso, de haber realizado esas hazañas que el hombre ha hecho, no ha podido terminar con la enfermedad. Se pensaba que encontrando los genes se iba a crear las moléculas adecuadas a nosotros, o sea, lo que conocemos como algo como la farmacogenética. Hoy en día tenemos una enfermedad, y esa enfermedad, para el tratamiento para esa enfermedad casi que es estándar para todo el mundo. A través de la terapia genética, lo que se buscaba era que, de acuerdo a un estudio que me hacían a mí, me podían dar lo que yo necesitaba realmente, no lo que el otro necesitaba. Entonces, se pensaba que ahora sí se podía lograr eso, y resulta que no, que seguimos enfermando. Después aparece Pasteur, y Pasteur retoma aquellos estudios Leeuwenhoek a través de esos lentes y empieza a encontrar que muchas causantes de nuestras enfermedades no estaban dentro del cuerpo, sino afuera. Empiezan a aparecer el mundo microscópico, eso que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, sino que se tiene que hacer a través de unos lentes que amplían y evidencian. Y él, en ese entonces, empieza a ir descubriendo esos microorganismos, ayudando que muchas de estas enfermedades estaban afuera, e encontrando allí la causa para poder romper esa relación entre los microorganismos y las enfermedades de los seres humanos, especialmente aquellas que eran transmitidas de los animales hacia nosotros, de acuerdo a todo ese campo de la higiene que se vivía en ese entonces. Posteriormente a Pasteur aparece Sigmund Freud. Sigmund Freud introduce dentro del concepto de salud y enfermedad algo que hasta ese momento no se conocía, ¿no? Porque para él muchas de las patologías mentales, su causa no estaba en el cerebro, era en algo más allá, que no podía, por decirlo así, circunscrito allí a esa masa encefálica, sino que estaba presente en algo intangible. Y a través de todas sus experiencias constituye con ese conocimiento que se da con el psicoanálisis. Y a partir de allí unos términos que nosotros escuchamos, del consciente, del subconsciente, bueno, una gran cantidad de estos términos que vemos dentro de la psicología que se utilizan, ¿no? Pero para Freud decía que muchos de estos cerebros, cuando se hacían la necropsia, no tenían ninguna alteración. Por lo tanto, la enfermedad no estaba aquí en el cerebro, sino en algo por fuera de él. Y nos lleva a esa visión más allá de la materia, aportando a algo que nosotros dentro del espiritismo en esa época apenas estaba esbozando. Después aparece Charles Darwin, y Charles Darwin, que es el padre de la biología evolutiva, dice no, el ser humano es el resultado de un proceso biológico, no es la causa allí de que la enfermedad es un castigo, que es que Dios no nos quiere, que es que nos hace enfermar. Él dice no, el ser humano es el resultado de un proceso biológico, evolutivo. Por lo tanto, separa lo que es la ciencia de la religión, demostrándonos que la enfermedad no es un castigo divino, no es algo que Dios nos estaba dando allí para castigar a los seres humanos. Entonces, vemos cómo van apareciendo cada uno de estos investigadores, ayudándonos a entender este proceso de salud y enfermedad. Después aparece Alexander Fleming, que retoma esos estudios de Louis Pasteur, llevándonos a entender que a través de esos microorganismos que nos enfermaban, también se podían hacer moléculas que los eliminaban. Y aparecen allí los antibióticos, los antivida, porque los microorganismos son seres humanos. Pero después de un tiempo se dieron cuenta que estos microorganismos, como eran seres vivos, también podían empezar a tener procesos de resistencia. Y hoy en día aparece algo que nosotros conocemos como las superbacterias. Y las superbacterias nos están llevando ¿a qué? A eliminar a muchos seres humanos, porque a veces los antibióticos que tenemos
no son capaces de cubrir o de eliminar esa bacteria. Posteriormente aparece Wells, Morton, Lister, que introducen todo el campo de la analgesia, de la anestesia, de la higienización de los elementos que se utilizaban para tratar a los enfermos, ¿no? Antes del siglo XVIII, del siglo XIX, las cirugías que se llevaban a cabo casi eran mortales, ¿no? Porque primero no se tenían antibióticos, segundo no se podía manejar el dolor, utilizaban la morfina a dosis que no se debía utilizar. Y posteriormente no había una higiene de manos, por lo tanto todos esos tratamientos que se hacían eran con infecciones. Muchas de esas personas que se trataban terminaban muriendo, a pesar de que se quería ayudar por todo esto que se estaba. Entonces el ser humano dijo, con todos estos descubrimientos, con los antibióticos, con la anestesia, con la analgesia, con la higienización de manos, decían, ahora sí vamos a vencer la enfermedad. Pero aparece algo más curioso, porque empiezan a aparecer las enfermedades degenerativas, o sea, aquellas donde el cuerpo se autoagrede a sí mismo. Y entonces los investigadores decían, bueno, ¿y ahora qué nos enfrentamos? Y empiezan a aumentar las patologías de origen mental y otra serie dentro de las neurociencias, como el autismo, otra serie de trastornos que no son explicados a la luz de la biología. Entonces vemos que el ser humano quiere alcanzar, lograr ese avance, pero cada día que encuentra tratar de resolver un problema, abre esa puerta, la cierra y se encuentra con 10 más. Entonces, en esta misma época de Mesmer, de Hahnemann, de Darwin, aparece el maestro lyonés, Allan Kardec. Y la ciencia no se ha detenido. Hoy en día, a través de los tratamientos médicos, se puede ingresar al lugar más cerrado del cuerpo humano sin siquiera abrirlo, a través de equipamientos que llegan allí a solucionar problemas. Hoy tenemos la radioterapia, la quimioterapia, la microcirugía, la cirugía robótica. Bueno, hemos ido avanzando hacia allá, como nos dicen los espíritus, que el progreso intelectual nadie lo detiene, porque siempre irá avanzando. Y en ese avance, tratando de dar esas soluciones de los seres hacia los seres humanos, devolviéndole la salud, eliminando la enfermedad, es que aparece Kardec. Y Kardec, a través de las enseñanzas de los espíritus, nos muestran todo ese proceso para salir adelante. Los avances más grandes que hemos tenido dentro de la medicina ha sido el agua potable, porque a través del agua potable se han eliminado una gran cantidad de enfermedades. Y eso que en nuestro mundo no todas las personas tienen acceso al agua potable. La segunda terapia o el segundo avance más grande dentro de la medicina ha sido la inmunización, o sea, aquello que conocemos como las vacunas. Pero a pesar de tener esas vacunas, solamente el ser humano ha sido capaz de eliminar una enfermedad en el mundo, de erradicarla por completo, que se llama la viruela. De resto tenemos muchas enfermedades en fase de eliminación, en avances importantes frente a ellos, pero no lo hemos podido vencer. Y estamos en esa fase de las vacunas y hoy vemos en el mundo muchos de los seres humanos que empieza a aparecer un movimiento que se llama así, antivacunas. Seres humanos que dicen que no necesitamos las vacunas, que las vacunas nos causan más trastornos en la salud. Y es cuando aparecen esos brotes de nuevo de muchas de estas enfermedades que nosotros, los seres humanos, nos hemos descuidado. Entonces vemos cómo se ha ido dando ese avance del ser humano frente a este binomio de la salud y la enfermedad. Y entonces, ya comprendiendo todos estos avances a los cuales hemos llegado, tenemos que encontrarnos frente a este concepto que es el que nos plantean los espíritus. Los espíritus definen al ser humano de la manera más simple y sencilla que podamos comprender. Y lo podemos comprender todos. Y para eso, entonces vamos a referirnos aquí al doctor Morel Lavalette, que es el autor de este artículo que le digo yo, que se llama Las 3 causas de las enfermedades. El doctor Morel Lavalette fue un traumatólogo francés
que es famoso en el mundo porque describió una patología que se llama así, la lesión Morel-Lavalet, que consiste en que cuando uno a veces tiene un traumatismo, un golpe en la cadera o en los miembros inferiores, ese golpe es tan fuerte que puede desprender allí unos tejidos, y sobre esos tejidos, en una cavidad virtual que se va a formar allí, en esa cavidad se depositan muchos líquidos, entre ellos la sangre y otros fluidos. Por lo tanto, si no somos capaces de observar esas lesiones, terminan dañando o amputando los miembros inferiores. Entonces el doctor Morel-Lavalet, a través de este artículo que publica Allan Kardec allí en febrero de 1867, nos dice que el ser humano está compuesto de 3 principios esenciales. El cuerpo físico, que es la materia, ¿sí?, que es un instrumento del alma, y el alma, que es el espíritu encarnado, como nos lo definen los espíritus. O sea, nosotros somos, ¿qué? Un alma. Siempre debemos referirnos a ello. No es que dentro de nosotros hay un alma, no. Somos un alma que tenemos un cuerpo, pero esa alma que está compuesta de una materia muy diferente al cuerpo, que no puede actuar directamente sobre ella, necesita de otro principio para poder manipular ese cuerpo que se conoce o lo definen los espíritus como el periespíritu. Y ese periespíritu no es más que un aglomerado de fluidos alrededor de esa alma que está allí reencarnada. Entonces el doctor Morel-Lavalet nos dice de una manera muy didáctica, podemos decir que el ser humano está compuesto de estos 3 principios, pero nosotros podríamos decir que si faltara alguno de estos principios, ya no sería un ser humano. Por ejemplo, si quitáramos el cuerpo físico, quedaría el alma con el periespíritu. Entonces, eso nos llevaría a pensar que ya no hay allí un ser humano, sino que ya hay un espíritu que está de regreso o está en la vida espíritu, en el mundo de los espíritus. Si quitáramos el alma y dejáramos solamente el periespíritu y el cuerpo físico, nos dice el doctor Morel-Lavalet, sería allí una especie de materia sin una inteligencia. Tal vez un cretino o un idiota, pero no habría nada inteligente. Recordemos que lo estamos haciendo de una manera didáctica, ¿no? Porque para ser ser humano necesita los 3 principios. Y por lo tanto, si no existiera el periespíritu, pues el alma no podría actuar sobre el cuerpo físico. Entonces existiría un aglomerado de células allí, pero sin nada productivo. Entonces vemos nosotros que de una manera didáctica podemos decir que el ser humano es compuesto de estos 3 elementos esenciales. Si nosotros comprendemos estos 3 principios, nos va a ayudar a comprender la causa de nuestras enfermedades y cómo podemos hacer para solucionarlas. Entonces, estos 3 principios siempre van a estar así, en esa dirección. Del alma al periespíritu, del periespíritu al cuerpo físico y viceversa. Del cuerpo físico al periespíritu y del periespíritu al espíritu. Pero como le estaba diciendo, el alma es quien tiene los atributos. El alma es el que contiene todo esto que estamos mirando ahí. La inteligencia, los pensamientos, la voluntad, las emociones, las pasiones, los vicios, las sensaciones, las percepciones. Todo eso está en nuestra alma. Porque recordemos que un ser humano cuando se forma, como nos dice allí San Agustín, recordad Espírita, cuando nos habla ya en la ingratitud de los hijos y los lazos de familia. Cada vez que formáis un cuerpo, estás solamente dando eso, un cuerpo, porque esa alma ya viene de la vida espírita y por lo tanto ya preexistía, o sea, tenía todas estas cosas. Allí solamente estamos contribuyendo ¿a qué? A la formación de un cuerpo físico, que es el instrumento para esa alma. Entonces, nosotros ya preexistimos, traemos unas ideas innatas que se muestran dentro de ese progreso intelectual que hemos desarrollado, pero también un progreso moral que se demuestra a través de las inclinaciones y tendencias que vamos demostrando cuando empezamos a dar los primeros pasos de nuestra existencia. Entonces, cada vez que nosotros nos encontremos
ante el ser humano, debemos pensar que ese ser humano ya preexistía. Por lo tanto, trae esas adquisiciones dentro de su espíritu. No están en otra parte, están allí en esa definición que nos dan los espíritus. Entonces nosotros podemos encontrar que ese tipo de enfermedad la vamos a encontrar en cualquiera de esos tres principios. Puede estar en el alma, puede estar en el periespíritu, puede estar en el cuerpo físico, porque allí puede estar la causa. Pero los efectos solamente lo vamos a ver en el periespíritu y en el cuerpo físico, no en el alma, porque no podemos verla, como nos dicen los espíritus, porque es un tipo de materia que no conocemos, que no puede ser estudiado bajo la visión que nosotros tenemos desde el punto de vista de la materia. Entonces, si nosotros queremos curar el cuerpo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar medicamentos sabiamente empleados que se dirijan a tratar el cuerpo. No hay de otra manera. Pero si el problema no está en el cuerpo, sino que está en el periespíritu, entonces, ¿qué se necesita? Utilizar también medicamentos de esa misma naturaleza que lleguen allá a recomponer esos fluidos que se encuentran en desequilibrio. Pero si el problema no está allí, ni en el cuerpo ni en el periespíritu, sino en el espíritu, solamente la medicación moral es la que puede ayudar a recuperar esa imperfección. No es de otra manera. Pero como muchas de nuestras enfermedades no sabemos cuál es la causa, para eso tendríamos que ser ya muy juiciosos o unos espíritus en otro proceso evolutivo. Entonces nosotros siempre necesitamos aplicar un tratamiento como si estuviéramos manejando que la causa está en estos tres principios. Cuando yo tomo un medicamento para el cuerpo, tengo que también utilizar algo para el espíritu y por lo tanto también algo para el espíritu. O sea, reflexionar frente a la dolencia que tengo para mirar de qué manera o cuál puede ser la causa de ese trastorno que se está allí estar presentando. Entonces, estos tres principios fluyen todo el tiempo. Tenemos que estar allí trabajándolos. Si nosotros queremos una cura, entonces tratemos el cuerpo y el periespíritu. Pero si nosotros realmente queremos sanarnos de una enfermedad, tenemos que ir a donde, allá, a ese principio superior que es el espíritu. Como les decía yo, no es que dentro de mí haya un alma o un espíritu, no. Yo soy un alma, soy un espíritu que tengo dos cuerpos, un cuerpo físico que lo puedo ver, tocar, y un cuerpo periespiritual que es el que me va a ayudar a manipular el cuerpo físico. Entonces, si realmente yo quiero la sanación, que esa enfermedad se termine por completo, tengo que darle la medicación adecuada al espíritu. Y ya mirábamos anteriormente que esa medicación es de tipo moral. No existe otra para que nosotros podamos solucionar esa dificultad. Entonces nos dice el doctor Morel Lavalet, ¿qué suelen hacer los médicos? ¿Cuidan el cuerpo y lo curan? Claro que sí. Pero ¿curan la enfermedad? Nos dice él, no. Porque siempre nosotros estamos tratando, son los efectos, como le decía. El cuerpo físico, el periespíritu, son los efectos de ese principio superior que es el alma. Claro, cuidamos el cuerpo. Hay muchas enfermedades desde el punto de vista biológico que uno examina, hace exámenes y nunca encuentra un trastorno. Pero la persona está quejándose de su enfermedad. Encontramos allí como la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable. Muchas de estas enfermedades, el cuerpo no presenta ninguna alteración. Por lo tanto, la causa de esa enfermedad no está allí, puede que esté en el periespíritu. Y para llegar al periespíritu, a recomponer todos esos fluidos periespirituales, necesito dar la medicación adecuada para poder resolver esta patología que allí se está presentando. Entonces, todas estas enfermedades o muchas de las enfermedades que nosotros vemos en el mundo no es tratando de buscarlas en el cuerpo o tratándolas en el cuerpo, sino allá en un principio superior, cuando no logramos con un medicamento biológico
lograr curar la enfermedad. Entonces, debemos siempre tener en cuenta esta pregunta que nos hace el doctor Morel Lavalette, especialmente aquellos que nos dedicamos al área de la salud, porque siempre casi nuestros tratamientos van dirigidos ¿a dónde? Al cuerpo, pero se nos olvida el principio superior allí que rige ese cuerpo, que es el dueño de ese cuerpo, que se llama espíritu, y que necesita también ser educado a través de ¿qué? De aquella medicación moral que generalmente no la conseguimos dentro de una pastilla o un jarabe. Entonces, nos vamos a encontrar a estas enfermedades, por ejemplo, la obesidad mórbida. En el mundo actualmente hay una pandemia, por decirlo así, de obesidad mórbida. O sea, aquellos que de acuerdo a unos criterios nos dicen o que se clasifican dentro de este estadio. Entonces, ante esa gran preocupación que se tenía frente a la obesidad mórbida, entonces empezaron a aparecer las visiones o las opciones que se daban dentro de la medicina. Entonces decían los cirujanos que la solución era ¿qué? Recortar una parte de su estómago. ¿Para qué? Para que a través de recortar esa parte del estómago se pudiera lograr recuperar el peso y por lo tanto la salud de esta persona. Y se fueron haciendo estudios y descubriendo que hay una parte del estómago que produce una hormona que es la que lleva a la saciedad en comer. Entonces, en estas personas, esa hormona se producía de una manera deficiente. Por lo tanto, nunca existía la llenura. Y entonces la persona comía y comía. Entonces decían ellos que recortando esa parte del estómago se podría solucionar ese problema. Y empezaron a operar. Y empezaron los tratamientos. Y después de mucho tiempo se dieron cuenta que ese gordito que operaron en 5 años estaba igual o más gordo. Por lo tanto, ese no era el tratamiento. Entonces aparecían por el otro lado de la medicina aquellos que se dedican más a tratarla de una manera conservadora, como los médicos internistas, o por ejemplo el endocrinólogo, que utilizan son tratamientos médicos y no quirúrgicos. Entonces decían, no, el problema no es allí la hormona, el problema es que si nosotros no le operamos la cabeza, o sea, no le cambiamos allá el chip, el gordito vuelve a engordarse. Y hoy en día estos programas de obesidad ya no se manejan como antes. Ahora tienen que ser todo un trabajo multidisciplinario, especialmente liderados por un psiquiatra también, para ayudarle a cambiar esa parte de su cerebro. O sea, nos hemos dado cuenta, aunque desde el punto de vista materialista, como se maneja la medicina, que es necesario darle la medicación ¿qué? Moral. O sea, decirle a esa persona que la cirugía no le va a quitar el problema si él no aprende a ¿qué? A comer. Si él no aprende a comer, no habrá cirugía que le solucione su problema. Entonces vemos allí que en muchos de estos casos, estos trastornos no son del cuerpo, no son del cuerpo. Es un problema, una imperfección que está en el alma. Y si no llegamos allá a lograr cambiar esa imperfección en el alma, seguirá presentándose las enfermedades. Seguiremos viendo los efectos y tratando solamente los efectos. Lo mismo sucede con las gastritis. La gastritis es una causa de consulta muy frecuente, ¿no? Entonces uno hace todo lo que está dentro de lo biológico. Hace el tratamiento, no sirve, hace la ecografía, hace la endoscopia, hace la biopsia, y usted se da cuenta que esa persona sigue con una gastritis normal, no tiene una úlcera, no tiene un indicio de cáncer, tiene una gastritis que si a todos nos hicieran una endoscopia, a todos nos saldría lo mismo, porque tenemos siempre esas deficiencias para comer, una malnutrición, ¿no? Y la persona, cuando le diagnostican gastritis, sigue todo el tiempo, gastritis, 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 gastritis. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Buscar cuál es la causa, como estábamos mirando antes, de esa enfermedad. ¿Qué será lo que le está desencadenando allí ese trastorno a nivel digestivo? Y uno cuenta las experiencias, ¿no? Cuando usted se encuentra frente a esos pacientes, ya con el conocimiento espírita, empieza uno a indagar más allá. Entonces, una vez que escuché al doctor Decio Aindoli Jr., que es un médico brasilero, un gastroenterólogo que conoce el espiritismo, él decía que en una de sus consultas un paciente llegó a él, llevaba
el reporte, la endoscopia, de la biopsia, y el señor quejándose de su gastritis. Él dice, yo lo abordé, le expliqué los resultados de los exámenes, le dije que no necesitaba medicación, porque era una gastritis normal de cualquier ser humano. Y entonces él empieza a indagarle a esta persona qué era lo que tenía dentro de su vida diaria. Y la persona poco a poco fue logrando esa empatía con el médico y termina diciéndole que hace 6 meses había perdido a su madre y la madre era ese ser querido que ella no había podido superar ese trauma. Entonces el doctor Decio empieza a abordar allí el paciente, no desde el punto de vista biológico, sino más allá, y a través de esa terapia y toda esa ayuda que le hace de explicarle todo esto que le estoy diciendo, la persona empieza a cambiar, a transformarse, porque él no necesitaba un medicamento biológico para lograr recuperarse de la gastritis, necesitaba un medicamento moral que le cambiara o le ayudara a superar ese duelo que había tenido frente a esta pérdida de este ser querido. Entonces, hacia allá tenemos que irnos enfocando dentro de la medicina. Y es lo que muchas veces cuesta mucho con el paciente. Yo que trabajo, y cuando uno ve a los pacientes dentro de los programas, aquellos que hacen parte de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad, que debe dirigirlos a una consulta de nutrición, la gente no va. Porque dice, es que otra vez lo de la comida. Me van a decir otra vez la comida. No, yo estoy cansado de que le digan a uno. Yo no tengo plata para comprar comida buena que ellos lo recomiendan. Entonces yo les digo, bueno, ¿usted cree que dónde vive? Entonces ellos me dicen, no, pues acá en Neiva. Yo le digo, ¿en Neiva? Bueno, usted aquí en Neiva, dígame un solo alimento que no consiga, o que sea muy caro frente a una verdura, a una fruta, esos alimentos. No, los conseguimos en todos lados. Entonces, si yo esa respuesta se la valgo a aquel que vive por allá en el África o en la Guajira, donde no se cultiva nada, pero nosotros en una ciudad donde conseguimos todo tipo de alimentos y frescos, ni siquiera son congelados, sino ahí usted va y los coge de la gran cantidad de supermercados que existen hoy en día en la ciudad. Entonces no es una disculpa. Usted necesita cambiar el chip de su cabeza y tiene que ir a que le ayude. Lo mismo con la atención de psicología dentro de sus programas. Entonces tenemos que empezar a ayudar a los pacientes a educarlos de ese punto de vista. Pero Allan Kardec, dentro de todo el trabajo que hacía con el espiritismo, se encontró dentro de los mismos espíritas que había médicos homeópatas y también médicos que les gustaba el magnetismo o, en su defecto, o las tres cosas. Médicos homeópatas, médicos que hacían magnetismo y que eran espiritistas. Y entonces, muchos de ellos le decían a Allan Kardec que a través de medicamentos homeopáticos se podía quitar muchas de esas imperfecciones morales. Y entonces Kardec publica en la revista Espírita este artículo muy bonito que se llama ¿Puede la homeopatía modificar las disposiciones morales? Porque todos ellos estaban afirmando eso. Y Kardec les dice a través de ese estudio, diciéndoles que no es posible modificar las disposiciones morales a través de gotas o de medicamentos homeopáticos. Y muchos le decían, no, señor Kardec, nosotros lo hemos comprobado. Y entonces Allan Kardec le decía, si eso es posible, quiere decir que las disposiciones morales no están en el alma, sino en el perispíritu o en el cuerpo. Por lo tanto, el perispíritu del cuerpo también sería inteligente y eso no es correcto. Como les decía allá en la mitad de la charla, siempre debemos tener en cuenta esos tres principios esenciales: el alma, el perispíritu y el cuerpo. El perispíritu no piensa, el cuerpo tampoco. Todo eso es del alma. Por eso Kardec, que tenía el concepto claro de lo que los espíritus nos habían revelado, les dice a ellos que no, que eso no es posible. Es posible que perturbar las funciones que se ejercen dentro de determinado órgano. Por ejemplo, si yo soy rabioso y a través de la ira, con mi fuerza agredo a otros, entonces hay medicamentos que me van a ayudar a ¿qué? No a quitarme la rabia, pero sí a entorpecer
que el espíritu no pueda utilizar ese cuerpo físico para agredir a otro. Es como cuando uno escucha, dentro de las muchas soluciones que se tiene para aquellos violadores de niños en serie y todas esas cosas, que es la castración química, que a través de medicamentos es llegar allá y suprimir esa función biológica, y por lo tanto esa persona pues nunca más vuelve a violar. Allí, ¿qué estamos haciendo? Entorpeciendo la función de un órgano, pero estamos cambiando el alma, que es donde está la imperfección. No, no lo estamos haciendo. Por lo tanto, Allan Kardec les dice eso. Si admitiéramos esa teoría, sería pensar que las actitudes están en la materia y no en el espíritu. Y eso no es posible. Por lo tanto, Kardec les dejó muy bien claro allí en ese artículo que eso no era posible. ¿Qué tal que eso existiera? Pues sería buenísimo, ¿no? ¿Qué esfuerzo haríamos nosotros por cambiar? Ah, yo soy rabioso, me voy para la botica de la esquina allí, me compro un jarabito, me lo tomo y se me acabó la rabia. Ah, que yo soy orgulloso. Ah, no, me voy y me hago unos bañitos allá con esa hierbita y ya se me quitó. Ah, que mi hijo es mal geniado. Entonces, ¿qué hago para superar? No, lo voy a llevar a que le hagan un tratamiento. ¿Dónde estaría el esfuerzo de nosotros? Nos dice Allan Kardec, para superar esas imperfecciones. Pues sería todo muy fácil, ¿no? Entonces vemos que estos medicamentos pueden ayudar a ¿qué? A entorpecer esa función, mas nunca van a llevar a cambiar las disposiciones morales que están en el alma. Allí es donde están esas imperfecciones. Y como les decía, que también dentro de esa época se encontró con aquellos espíritas y homeópatas que también hablaban del magnetismo espiritual, de la mediunidad de cura, que nosotros sabemos que eso también es posible. Entonces, en ese artículo de abril de 1865, también hace una descripción Allan Kardec frente a esta pregunta que muchos afirmaban que a través de la mediunidad de cura podíamos cambiar esas disposiciones morales. Entonces serían los centros espíritas, ya los centros espíritas educativos, de consuelo frente a esa educación moral o aquellos todos procesos acerca del alma, sino nos volveríamos, ¿qué? Centros espíritas curativos, que a través de pases, de agua fluidificadas, de la terapia sucesiva, quitaríamos las disposiciones morales de esos espíritus y los cambiaríamos. Y los espíritus nos dijeron, no, para eso no es. Es nuestra ayuda que nosotros les ejercemos a ustedes, pero para ustedes poder cambiar esa imperfección que tienen en el alma, tienen que hacer esfuerzos, tienen que trabajar arduamente, así como las adquirimos con nuestras equivocaciones y los errores, también es a través de esos esfuerzos que tenemos que lograr esa ayuda. Imaginémonos cómo sería ya la fila de los centros espíritas cambiando eso. Pero la propuesta espírita es una propuesta educativa, una propuesta consoladora frente a las imperfecciones. Y que los espíritus están allí ayudándonos, claro que sí. Siempre lo estarán cuando nuestra intención sea la de ¿qué? La de mejorar. Por decirlo así, nos echarán el empujoncito, pero no nos irán a quitar nada que nosotros no merezcamos. Porque recordemos que el universo, para mantener el equilibrio, se rige a través de leyes divinas, y las leyes divinas nadie las altera, son inmutables y no pueden haber privilegios para unos o para otros. Entonces, no es pensando en que determinada cantidad de pases o tantos galones de agua fluidificada me quitaré mi problema cuando ese problema sea del alma. Esa imperfección esté allí en el alma. Eso no se podrá hacer. Tendremos que buscar siempre, nos dicen los espíritus. Cuando tengas un problema de salud, busca la medicación que te guste. ¿Te gusta la alopática, o sea, la tradicional, la normal? ¿Te gusta la homeopática? Busca. Ayúdate allá, que nosotros también te ayudamos aquí. Y los ejemplos más grandes frente a eso son estos dos hombres. Chico Javier, un cuerpo de muchas enfermedades, de muchas deficiencias de salud, y siempre las personas o los amigos le decían, chico, pues usted con toda esa problemática de salud que tiene,
usted que ese ojito allí, que ni ve por ese ojo, ¿por qué no le dice a esos espíritus buenos que lo acompañan, a esos espíritus superiores que lo asisten en tantas cosas frente a otras personas para que te arreglen ese problema de salud? Y Chico siempre respondía serenamente: yo puedo pedirle al doctor Becerra que me sane el ojo, que me cure el ojo, pero mi imperfección aparecerá por otro órgano. O sea, él era consciente que tenía imperfecciones morales y por lo tanto estaba en ese trabajo de superarla y no estaba buscando allí la salida más fácil frente a ello. Ahorita pasó con nuestro querido amigo Divaldo también, esa problemática que tenía a nivel de su columna. Mucha gente decía, pero si a él lo asisten tanto, ¿por qué no le hacen un tratamiento espiritual, los médicos espirituales, para quitarle ese problema? Y él tuvo que terminar durante esta pandemia allá en el hospital en Sao Paulo, pasando ¿por qué? Por un tratamiento médico de aquí de los seres humanos frente a esa patología que tenía. Entonces, claro que nos interesa, como nos dice el Evangelio, cuando tenemos una espina que nos puya, tenemos todo el derecho a ¿qué? A quitárnosla. O sea, esa debe ser nuestro quehacer, quitárnoslo. Pero saber que si esa espina nos está doliendo allí, hay que buscar cuál es la causa de ese dolor para corregir. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud desde 1946 no ha cambiado esta definición de salud, diciéndonos que es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la ausencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas personas que tienen patologías definidas que se van a morir, o sea, aquellas que no tienen recuperación, y esas personas no se sienten enfermas. Son más útiles a la sociedad que aquellos que están con todos los órganos completos. Entonces, nos está llevando aquí que el concepto de salud no es así a veces como nosotros lo queremos plantear. Eso es un concepto personal de cada espíritu en su estado evolutivo. O hay otras personas que tienen simplemente cualquier herida. O por ejemplo, ahorita una persona dice, tengo tos, tengo moco, fiebre, y dice, ya me dio el COVID. ¿Cierto que sí? Porque de una vez nos llevamos hacia allá. Y los medios de comunicación sacan todas esas noticias. A veces nos enfermamos antes de que nos den las enfermedades. Y nos sentimos morir, desfallecer frente a esos procesos. Entonces, aquí la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que la salud no depende de la ausencia de la enfermedad, porque hay muchas personas enfermas que se sienten más saludables que cualquiera, o al contrario, las personas con toda la salud que tienen y se sienten más enfermas que aquel enfermo terminal que está por desfallecer. Por eso, para terminar, mis amigos, esta tarde, no cansarlos tanto a ustedes aquí que han sido benevolentes en escucharme, nos dice el doctor Morel Lavalet que para destruir la causa mórbida, o sea, la causa de esa enfermedad, hay que enfrentarla en su terreno. Y como les estaba diciendo, no sabemos cuál es la causa de nuestra enfermedad. Por lo tanto, siempre tenemos que ir a esos tres principios: al cuerpo físico, al periespíritu y al alma. Pero nuestro trabajo más grande es el alma. Necesitamos de la educación moral para nuestro espíritu. Reconocer que las enfermedades no son un castigo, sino que es la terapia que necesitamos para recuperar nuestro equilibrio de salud. Esto es difícil de entender o hacerlo comprender a una persona. Alguna vez yo tenía un paciente, un muchacho joven, en una epilepsia refractaria, o sea, una epilepsia de difícil manejo. Y ese muchacho había pasado por todos los medicamentos, le habían hecho cirugía en su cabeza también para controlarle la epilepsia. No lo habían logrado. Apareció un nuevo tratamiento que es implantar dentro del cuerpo. Hay un aparatico que lo que va a hacer es disminuir las oportunidades en que la epilepsia le vaya a dar, porque cada vez que le vaya a dar, él solamente pasa un reloj y el aparatico se activa y por lo tanto descarga allí sobre un nervio y entonces la persona se relaja y no tiene la crisis convulsiva.
Y resulta que ni eso le funcionaba a este muchacho. Yo conocí a su madre y entonces ella se hizo espiritista, ¿no? Va al centro espírita y colabora ya en muchas cosas. Y ella siempre me decía, yo no puedo comprender por qué mi hijo sigue tan enfermo. Si yo le oro a Dios, yo le pido. Y en todos esos diálogos que teníamos, yo le decía, Rosalba, tú no te has dado cuenta de lo que sucede. Y ella me decía, ¿de qué? Yo le decía, es que Marcos, el tratamiento para Marcos es esa enfermedad, ¿no te das cuenta de ello? Decía ella, pero ¿cómo Dios nos castiga así? No, la enfermedad es la terapia para el alma, es el medicamento que necesitamos para restablecer la salud. Pero digámosle esto a las personas y verá que cómo nos tildarán de locos, ¿cierto? De inhumanos, que no somos sensibles frente al dolor ajeno. No, tenemos que mostrar esta parte de consuelo, llevándole a la persona que el problema no es la enfermedad, el problema es cómo afrontamos la enfermedad, comprendiéndola, que ella nos va a ayudar a recuperar nuestra salud física, pero lo que más nos importa es nuestra salud moral, que es lo que necesitamos hacer. Así, mis amigos, muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a Eduardito por excelente conferencia en la tarde de hoy. De verdad que es muy esclarecedora. Y pues realmente la humanidad está sufriendo de esa reforma interior, ¿sí? De ser mejores cada día. Y pues algo muy bonito que hemos encontrado en los textos de Juana de Ángeles es que la enfermedad es un método de reeducación de la persona para ser cada vez mejor. Entonces esas enfermedades son bendiciones por las cuales los seres humanos aprendemos a ser mejores. ¿Preguntas no hay? No, preguntas no hay en el chat. Entonces, agradecemos a Eduardito de todo corazón por esa enseñanza en la tarde de hoy y por esos nuevos conocimientos que nos has brindado. Damos continuación al Evangelio en la tarde de hoy, que son los huérfanos del capítulo 13, a cargo de Erika. Bien, entonces para dar continuidad con la tarea en la tarde de hoy, el Evangelio dice así en el numeral 18. Hermanos míos, amad a los huérfanos. Si supierais cuán triste es el estar solo y abandonado, sobre todo en edad temprana. Dios permite que haya huérfanos para inducirnos a servirles de padre. Qué divina caridad la de ayudar a una criatura abandonada, la de impedir que sufra hambre y frío, la de dirigir su alma con el fin de que no pierda el vacío. El que tiende la mano al niño abandonado es agradable a Dios porque comprende y practica su ley. Pensad también que el Hijo que socorréis os ha sido con frecuencia muy amado en otra encarnación, y si pudieseis acordaros, no sería caridad, sino un deber. Así pues, amigos míos, todo ser que sufre es vuestro hermano, y tiene derecho a vuestra caridad, no a esa caridad que hiere el corazón, no a esa limosna que quema la mano del que la recibe, porque vuestros óbolos a menudo son muy amargos. ¿Cuántas veces lo rehusarían si la enfermedad y la desnudez no les esperasen en la bohardilla que habitan? Dad con delicadeza. Añadir al beneficio el más precioso de todos una buena palabra, una caricia, una sonrisa de amigo. Evitad ese tono de protección que atormenta de nuevo el corazón sangrante y pensad que haciendo bien trabajáis para vosotros y los vuestros. Este es un mensaje del espíritu, de un espíritu familiar, París, 1860. Bien, entonces este evangelio en la tarde de hoy nos dice que cuando los niños o las niñas han perdido o ambos, a uno o ambos de los progenitores, es lo que se denomina como huérfano. En el 2015 había casi 140 millones de huérfanos en todo el mundo. Y de estos huérfanos,
15 millones habían perdido a ambos progenitores, tanto la mamá como el papá. Estos seres queridos quedan descuidados y abandonados. No pueden valerse por sí mismos, quedando carentes de amor y de compañía. Seres que pierden sus padres al nacer son adoptados por su propia familia o, en otros casos, por extraños. Cuando quedan dentro del mismo núcleo familiar consanguíneo, tendrán la posibilidad de conocer a sus progenitores por la historia y vivencias compartidas. Pero cuando no tienen esa oportunidad, muchos comienzan su vida familiar a través de aquellos seres nobles y sensibles de corazón que les ofrecen la oportunidad de conformar una nueva familia. Hay otro tipo de seres huérfanos, que son los traumatizados. Estos son los que han perdido a sus seres queridos en edad de los 7 a los 15 años. Y ellos los recuerdan de una forma muy traumática. Los recuerdan de una forma muy traumática. Porque tienen viva en su mente el recuerdo de la forma en que murieron o muchas veces en la forma en que desaparecieron. Entonces, a estos seres les crea un sentimiento de culpa y de pena por no haber tratado de impedir la muerte de esos seres queridos y por eso tienen ese sentimiento. Hay otros huérfanos que son los que pierden a sus seres queridos, a sus padres, dentro de la adolescencia o incluso pues ya en la edad adulta. En este caso pues se toma como un hecho natural de la vida porque pues ya se asimila esa pérdida de los padres como algo normal, un proceso normal que todos debemos pasar por este proceso y pues no genera tanto trauma en estos seres. También podemos ser huérfanos emocionales cuando en nuestras vidas negamos la existencia de Dios. Es allí donde sentimos un vacío existencial, trayendo como consecuencia el hastío por la vida, finalmente terminando en suicidio. Hemos visto familias completas, pero al interior muchos pueden sentirse huérfanos, ya que no existe una cercanía, una comunicación con sus padres. Perdiendo el contacto con aquellos seres que nos dieron la oportunidad de reencarnar. Entonces, esta lectura de herramientas necesarias para ayudar a todo aquel de Dios y de la sociedad. Como estudiantes de la doctrina espírita, estamos llamados a socorrer y a ayudar a quien nos necesite. Recordemos que el dolor y la soledad nos hacen generar este tipo de emociones. Entonces, debemos ser luz para estas personas que han perdido lo que para ellas era preciado. Nuestras palabras deben ser de apoyo y acompañamiento. Es importante que tengamos presente a Dios en todos los momentos de nuestra vida, tanto en las situaciones buenas y en las otras situaciones que no lo son. Y así nunca nos sentiremos solos y desamparados. Dios permite que existan este tipo de personas para inducirnos al servicio, recordando siempre que estos seres han trasegado con nosotros en otras encarnaciones y que ahora se nos da la oportunidad de ayudar y ser guías modeladores de almas que necesitan un direccionamiento intelectual, emocional y moral, reconociendo que somos seres integrales. Nosotros venimos al planeta Tierra a cumplir una programación realizada con anterioridad. Y si en esta existencia se nos da la oportunidad de adoptar seres tan frágiles, estamos en la obligación moral de ofrecerles las cosas necesarias para su crecimiento intelectual y el conocimiento espiritualista. Esto con el fin de educar seres útiles para la sociedad. Nada ocurre por casualidad, todo es causal. Entonces, este evangelio que nos llene de inspiración para servir a tantas personas que se sientan carentes de cualquier u otra cosa. Que el amor del Maestro Jesús y el acompañamiento de nuestro Espíritu Guía siempre esté con cada uno de nosotros. Gracias por su atención.
Bien. Agradecemos a Erika por la explicación del Evangelio. Eduardito, hay una pregunta sobre qué es lo que generan las personas ese famoso estrés. El estrés. O sea, el estrés es un ¿qué? Nosotros vamos a mirar el efecto que produce en el cuerpo, ¿no? Pero, pues por las manifestaciones que se dan, ¿no? Pero es una inconformidad del alma frente a muchas situaciones que no sabe manejar, ¿no? Pueden ser los hijos, el trabajo, las dificultades dentro de la misma familia. O sea, lo que hay que llevar es a identificar qué es lo que le produce esos efectos que se conocen como estrés, ¿no? Pero para eso es necesario hacer por decir, esa evaluación, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar el método que plantea San Agustín en la pregunta 9 y 19 del libro Los Espíritus, ¿no? Es hacer un análisis, nos dice él ahí, no de todo de lo que usted ha hecho en la vida, sino que hay que empezar a hacer el análisis del día a día. O sea, yo cuando esta noche voy a hacer el análisis, tengo que hacerlo de lo que me ha sucedido en este día. Porque si yo me voy a devolver hacia atrás, pues no me va a alcanzar el tiempo. Entonces tengo que empezar por el día a día de acuerdo a esas acciones, así, poco a poco, para ir logrando comprender en realidad qué es lo que me está llevando a desencadenar ese problema. Entonces, esto es una herramienta muy bonita que tenemos dentro del espiritismo, que se llama el conocimiento de nosotros mismos. Pero hay que hacerlo así, en el día a día. Cuando uno hace ese análisis de esa pregunta, que la respuesta es bien larga, ahí le va a dar 3 pautas muy grandes para hacerlo. ¿Cómo hacerlo para uno no engañarse, ¿no? Es bien bonito y sería bueno que la estudiara y utilizara ese método para encontrarse frente a eso. Aquí hay una pregunta que dice, tengo una inquietud, es que durante la exposición mencionó que el espíritu puede estar enfermo. ¿Es posible hacer claridad a esa aseveración? Sí, cuando hablamos que el espíritu está enfermo, o sea, al espíritu hay que verlo, por decirlo así, de 2 tipos de forma. O sea, la manera en que está conformado. Una, que es, por decirlo así, su naturaleza física. Por lo tanto, esa naturaleza física, o sea, de lo que está hecho el espíritu, que no sabemos qué es, como nos dicen los espíritus, dicen que es una materia quinta esenciada, o sea, algo que no nos cabe todavía en la cabeza de qué será eso, ¿no? Entonces, esa materia es lo que ellos nos dicen que nunca se destruye, porque el espíritu puede pasar por estados donde sea muy frío, caliente, atravesar las paredes, bueno, no va a pasarle nada, absolutamente nada, porque nada le va a cambiar esa composición. Pero tiene otra composición que se llama la composición moral, o su naturaleza moral, que allí es donde están todo lo que yo les mencionaba, o sea, las pasiones, los vicios, las imperfecciones, los sentimientos, los instintos, eso hace parte de esa naturaleza moral. Entonces, claro, esa naturaleza moral sí está enferma. Lo decía Erika ahí en la lectura que hacía, no hay nada que nosotros no veamos en este mundo que tenga una causa. Todo lo que nos sucede tiene una causa dentro de todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces, muchas de esa naturaleza moral, que es la que se enferma, por eso los medicamentos deben ir hacia allá, hacia educarnos en ese sentido. Entonces, si el espíritu se enferma, por ejemplo, con un vicio, que se manifiesta a través de algo que veamos acá, por ejemplo, el alcoholismo, ¿sí? O sea, yo estoy viendo el efecto de esa enfermedad que tiene el alma, que es de naturaleza moral, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el análisis del libro de los espíritus, nos dicen allí los espíritus que la raíz de todos nuestros males se pueden decir que salen de dos vicios grandes que llaman el orgullo y el egoísmo. Allí está la raíz. O sea, todos esos efectos que vemos afuera, la envidia, los celos, el alcoholismo, el tabaquismo, bueno, todas esas cosas, esa raíz que está en nuestra alma se llama egoísmo. Entonces necesitamos llegar allá para poder cambiar esa naturaleza moral y por lo tanto liberarnos de esa imperfección. Esto es bien importante entenderlo, por ejemplo, en el estado evolutivo de nosotros como espíritus imperfectos. ¿Por qué? Voy a hacerles una analogía para ver cómo
¿cómo es que se da eso? Por ejemplo, si nosotros estamos en un paradero, cuando vamos a subirnos a un bus y alguien nos pisa, ¿qué sentimos? Sentimos el dolor porque nos pisaron, ¿cierto? Pero de una vez sentimos ¿qué? Rabia, porque nos lleva a decirle, ¿y usted por qué me pisa? O a manifestarlo de alguna forma. Eso lo hacemos porque nuestra naturaleza moral se encuentra enferma, ¿sí? O sea, dentro de nuestro espíritu imperfecto. Un espíritu bueno, o sea, aquel que lo describen los espíritus ahí en la escala espírita, un espíritu bueno, dice allí, que está en el paradero, alguien lo pisa y él siente ¿qué? Él siente dolor, pero ya no genera rabia, porque ya dentro de su naturaleza moral no está esa rabia, por lo tanto no va a agredir a nadie. Entonces, nosotros como tales, como espíritus imperfectos, sí tenemos enferma el alma, y allá es donde tenemos que trabajar. Bien, muchas gracias Eduardito por la conferencia y por aclarar estas dudas que tenían los compañeros. Bueno, para terminar la tarea en la tarde de hoy, le vamos a pedir el favor a Diana Pérez que por favor nos regales la oración. Pido permiso 30 segundos, por favor, a Piedad y a Dianita. Por favor, 30 segundos. Para agradecerle a Eduardo de una manera muy sentida, muy especial su presencia entre nosotros. Y también, pues, para agradecerle la caridad que han tenido especialmente conmigo cuando he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en la Federación Subcolombiana. Muchísimas gracias, la verdad, de todo corazón. También quiero agradecer a mis hermanos que han hecho presencia desde Guayaquil, el querido médico Hugo Arriciaga, que también ha sido muy generoso cuando hemos estado allá acompañándolos en Guayaquil. Para ustedes un abrazo muy sincero. También desde Bolivia agradezco la presencia de quienes han participado en esta sala virtual escuchando a nuestro querido médico José Eduardo Ariza. Muchísimas gracias. Yo antes de que hagan la oración, ustedes son los que han hecho la caridad conmigo de escucharme, de verdad, Germán. Y usted sabe que los lazos que nos unen no son de esta existencia, sino de mucho atrás. De verdad que es una gran alegría compartir, sobre todo compartir en nuestro ideal espírita, que es algo muy bonito y hermoso. De verdad, muchas gracias y un abrazo para todos. Que Dios los continúe guiando por ese trabajo del Centro Espírita, sí, aunque sea virtual, tenemos que seguir sembrando en este mundo. Dios los bendiga y los acompañe siempre. Abrazos para todos mis hermanos allá. Usted sabe cuánto los quiero. Así será, Germán. Gracias. Continuamos con la oración. Muchísimas gracias a todos mis hermanos. Entonces nos disponemos para hacer la oración del día de hoy, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso día, por a nuestro doctor José Eduardo Ariza, a Erika por el Evangelio y a todos mis hermanos por la compañía. Entonces, Padre nuestro, te damos gracias por la vida, porque nuevamente estamos aquí, por el aire que respiramos y por todas aquellas maravillosas cosas que nos das, Señor. Te damos gracias, mil gracias, Señor. Te damos gracias porque hemos aprendido nuevamente, hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. Hemos aprendido y queremos trabajar y vamos a trabajar en favor de perfeccionar nuestra alma, nuestro espíritu. Padre mío, te damos gracias. Te rogamos la protección para todos aquellos que la necesitan, especialmente los más necesitados de tu inmensa misericordia, aquellos que necesitan de tu paz, de tu amor, de tu protección. Actualmente por los niños que han perdido a sus padres, que han quedado desamparados porque esta enfermedad que ha llegado a nuestro mundo, llamada COVID-19, ha acabado con la vida de muchos padres y hay niños que han quedado huérfanos.
Padre mío, te rogamos la protección para ellos, también para todas aquellas personas que han desencarnado por esta enfermedad o por alguna otra manera, Señor. Te rogamos la protección para ellos. También para nosotros mismos, para que nos dé la fortaleza, la paciencia de seguir adelante. Y aquellas maravillosas y esas virtudes lleguen realmente a los corazones de esas personas que tanto lo necesitan, Señor. También te rogamos el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestros malos pensamientos y nuestros malos actos, Señor. Que tu luz y tu protección siempre cobije y regocije nuestro corazón con amor y con humildad profunda, que así sea. Bueno, muchas gracias, Anita. Agradecemos a todas las personas que asistieron y aceptaron la invitación. Y nos vemos el próximo sábado con el tema El ejercicio de la compasión, que está a cargo de Humberto Figueroa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz tarde. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, feliz tarde. Anita. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias a todos. A usted, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde. Gracias, lo mismo. Dios los bendiga. Gracias, Amén. hasta luego. ¿Qué comieron de almuerzo? ¿A mí me salí? No sé. Sí. ¿Por qué me preguntas? Porque, no sé, o sea, ¿no terminó? Sí, ya se terminó, pero no sabía si me iba a salir. Chau, chau. Vean, perrito, chau, chau. Perrito, mira, chau, chau. Mira, fíjate, ya. Chau, chau. Diga chau, chau. Diga chau, chau. Siga estudiando, Jesús.